Esto ha hecho que se cree toda una ecología en la Internet respecto a los servicios que les llaman Web 2.0. A mí no me gusta llamarle Web 2.0 por una razón de que no me gusta sumarme a toda esta ola de social media y de comercialización de la tecnología, particularmente cuando hablamos de educación, pero la realidad es que hay toda una ecología de estos servicios que empoderan al usuario. O sea, que le dan poder, que le permiten tomar decisiones. Digamos, el usuario es quien se vuelve el editor, quien asume, digamos, su fragmento de poder, y entonces lo mismo puede producir videos, que puede enviar micromensajes, que puede mantener una bitácora, que puede mantener una revista, ¿no? Y lo único que yo les pongo ahí es la típica gráfica, ¿no? Que nos habla que hay servicios que nos sirven para publicar, pero también para compartir, pero también para discutir, que nos permiten mantenernos en redes sociales, que nos permiten mantener el microblog, que nos permiten, digamos, mandar video de manera trivial, ¿no? Por ejemplo, estos servicios de videoconferencia, yo sé que las universidades han invertido mucho dinero, pero cada vez se vuelven más obsoletos y sin sentido, ¿no? Es decir, depender, y que conste que los tengo aquí al lado y no se me vayan a ofender y me vayan a pagar el MCU, depender de dos personas que vienen y nos conectan, digamos, una webcam gigantesca, ¿no? Con un aparatito que se conecta, que hace una llamada IP, comienza a carecer de sentido, porque estos servicios la gente los tiene ya a la mano, digamos, a vuelta de 2 o 3 clics, ¿no? De hecho, es cada vez más común que este tipo de videoconferencias inclusive ya no se hagan en un solo lugar, como es el caso de este congreso, o como será el caso que yo les presentaré más adelante, que inclusive prescindimos del lugar. En el caso que les presentaré, que es una comunidad educativa, simplemente decidimos hace 6 años ya no tener una sede, sino distribuirnos por Internet. Y entonces todo esto es, digamos, la ecología del empoderamiento del usuario, ¿no? Lo cual nos viene bien a nosotros como docentes, porque hemos ido jugando con las herramientas para ir decidiendo cuáles son las más adecuadas para usarlas en las aulas. Y entonces esto nos habla del conocimiento, del discurso, de la actividad y de la cultura. Porque yo no les vengo a hablar de medios tecnológicos, les vengo a hablar de cómo producimos conocimiento, cómo generamos discurso en Internet, cómo generamos actividad y cómo generamos cultura al usar estas herramientas. Y lo único que yo represento aquí es mi ocio y mi trabajo al mismo tiempo. Esto es una gráfica de mi actividad en Twitter. Y es una gráfica que usa, digamos, que usa una graficación como si fueran cargas energéticas de protones, y lo que representa es, digamos, el rebote que tienen mis ideas en una herramienta como el microblog frente a los que me siguen y a los que sigo. Entonces, digamos, en la parte inferior lo que tenemos son personas y etiquetas, en la parte superior es la temporalidad de esas etiquetas y la relación entre unas y otras. Como verán, soy bastante activo, ¿no? Y porque switcheo, mi vida es digital y la switcheo entre el trabajo y digamos, y la vida digital sin distinción alguna. Es decir, yo soy Alejandro Miranda, me conocen como Puco en la Internet, y no hay distinción entre lo que hago en la Internet y lo que hago, digamos, en esta universidad. Bueno, pero para poder desmarcarme de la enseñanza, pues voy a plantearles por qué me desmarco de la enseñanza. Primero, porque cuando pensamos en la escuela, pensamos en algo como esto. Espero que lo estén viendo, y si no, los invito a que descarguen la presentación después del congreso, porque cuando pensamos en la escuela, en realidad estamos pensando en un ámbito carcelario. La foto que ustedes tienen a la izquierda es una cárcel, y ustedes pregúntenle a los chicos, ¿no?, si les gusta ir a la escuela. Digo, ya sé que tienen la respuesta, aunque no levanten esa encuesta, lo cual carecería de validez porque tienen un sesgo al recoger los datos, pero todos sabemos que no nos gusta ir a la escuela. Y no nos gusta porque es carcelaria, porque nos mata la pasión por el aprender. Y eso ha hecho, les decía que yo tengo ya algunos añitos dedicándome a esto de la educación en línea de distancia, y entonces yo siempre bromeo que a los chicos a los cuales les doy este tipo de charlas, que cuando les den una invitación para dar un curso en línea, o preparar un curso en línea, que digan que sí, y que busquen esta tablita en Internet, que es básicamente la manera en que hacemos el resumen, ¿no? Hay un poco más de arte en esto, pero es el resumen de cómo hacemos los cursos en línea de distancia. Es más, de cómo hacemos cualquier actividad educativa.
y es que generamos un objetivo instruccional, entonces generamos una introducción, luego una lección que normalmente es un texto, un audio, un video, luego pasamos a las actividades de aprendizaje que en general son interactivos, foros temáticos, evaluaciones o autoevaluaciones, y luego para decir que estamos construyendo, digamos, el eje socioconstructivista, le metemos la tutoría, ¿no? Porque entonces el docente se transforma en tutor, y aquí agréguenle, digamos, toda esa parafernalia que le vamos metiendo respecto a la transición y la pérdida del poder del docente, ¿no? Y que se comparten los conocimientos, para al final evaluar el módulo. Esta es la receta básica de cómo realizar actividades educativas. Y está bien, ¿no? En realidad es una receta que nos ha funcionado bastante, pero parece ser, por los indicadores que tenemos, al menos en esta universidad, en los cursos en línea y distancia, es que algo nos está faltando para aumentar, por ejemplo, la acreditación en los cursos en línea. Bueno, y luego la Internet lo que hizo fue complementar este modelo y ponerle del lado derecho la comunidad de aprendizaje y el facilitador. Es decir, del lado izquierdo lo que tenemos es el alumno con su estudio independiente, sus herramientas y la interacción con estas herramientas, en general centrarnos en el contenido, y luego del otro lado lo que hacemos es en los cursos en línea complementarlo con la comunidad de aprendizaje y con la comunidad de facilitadores. Ojo, lo divido porque cuando hablo de comunidad de aprendizaje, si bien están los facilitadores, en realidad lo integran los pares. Y bueno, esto es lo que hacemos en la educación formal, y retomamos nociones como esta, como la noción de comunidad de Mercer, ¿no? Entonces, una comunidad se designa como un grupo de personas que comparten experiencias y intereses comunes. Digo, está muy fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas comunidades? Uno, facilitar el pensamiento colectivo. Dos, ofrecer una historia y una identidad colectiva. Este es muy fácil de distinguir, por ejemplo, cuando ustedes faltan una fiesta y al otro día, cuando llegan con su grupo de amigos, ellos están platicando sobre los eventos de la fiesta y ustedes se quedan descontextualizados. Cuando digo que una comunidad crea historia, me refiero a eso, a que va generando una historicidad que va marcando el ritmo de la comunidad, y que quien no tiene esa historia se está perdiendo del sentido de la comunidad. Por supuesto que la comunidad asigna roles y reglas, aunque no sea la intención de la comunidad. Inclusive las comunidades anarquistas generan roles y reglas. ¿Por qué? Porque todo sistema se termina autoorganizando, y parte de la autoorganización de una comunidad es la de la división de tareas. Y claro, y brindan un discurso especializado. De tal manera que todo esto que estoy hablando acá es comprensible para ustedes, pero difícilmente sería comprensible para un estudiante de informática. ¿Por qué? Porque comenzaremos a hablar de nociones que vamos compartiendo. Pero todo esto está muy bien, ya ha funcionado en la educación a distancia, pero no necesariamente funciona en la educación en línea y a distancia. O como diría un querido amigo mío, ¿no?, Alejandro Pisanti, a pesar de la distancia. Porque cuando montamos una cosa en Internet, la montamos independientemente de dónde estés, de si estés a un lado o si estés, digamos, en otro continente. La distancia se vuelve efímera cuando montamos en la Internet. Y entonces lo que nosotros hemos estado haciendo al crear estos cursos, maestrías, diplomados en línea, es generar una analogía de poner picos y alas para volar. Yo sé que para ustedes parece muy obvio que no necesitamos picos y alas para volar, pero si revisamos la historia, hubo quien literalmente se pegó picos y alas para intentar volar, y el resultado fue desastroso, ¿no? Es decir, se estrellaron contra el suelo. Y lo que hemos estado haciendo en nuestros procesos de enseñanza en línea es ponernos picos y alas para volar. Por ejemplo, el paradigma dominante, el de los LMS, ¿no?, el de los gestores de aulas en línea. Moodle, que es, digamos, el software más popular para montar un aula en línea. Moodle, a pesar de ser socioconstructivista, se basa en la analogía de los picos y alas. ¿Por qué? Porque lo que hace es reestructura, simplemente retoma esta estructura del aula y nos las monta en línea, de tal manera que organizamos un campus virtual, y ese campus virtual está organizado en aulas, y esas aulas tienen figuras de poder que son los tutores, y los alumnos son matriculados. Es decir, si bien tenemos un buen
un buen gestor para las aulas, la analogía sigue siendo esta analogía de los picos y de las alas para volar.